Muy bienvenidos a una nueva espacio de conversación en Radio Simpatía a través del 106.5 del dial FM para toda la comuna de Peñaflor y por supuesto a través de todas nuestras plataformas, a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube. En esta seguidilla de conversaciones y entrevistas que hemos tenido con los distintos candidatos a distintos puestos, ¿verdad? A definir el próximo 10 y 11 de abril, le queremos recordar que tenemos una decisión importantísima que tomar, porque hay que elegir alcalde, hay que elegir concejales, hay que elegir también al gobernador regional, cosa que es muy importante, y por supuesto que vamos a votar también por quienes tendrán la noble tarea de escribir nuestra Constitución. Y es por eso que esta tarde queremos darle la bienvenida a Radio Simpatía a Andrea Íñiguez, que también ha querido salir de su espacio de confort para ser y querer ser un aporte también en este proceso eleccionario. Andrea, bienvenida a Radio Simpatía, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Eduardo, y a todos los oyentes de Radio Simpatía, un caluroso saludo aquí. Perfecto, perfecto. Bueno, Andrea, como comentábamos, ¿no es cierto?, antes de iniciar esta entrevista, a nosotros nos interesa, por supuesto, saber cuál es tu dirección política, cuál es tu propuesta, pero también nos interesa una cosa muy importante, que es conocer a los candidatos más allá del eslogan o del panfleto, o más allá de la papeleta, incluso en algunos casos, ¿verdad? Es por eso que nos gustaría comenzar preguntándote, Andrea, que nos cuentes y pidiéndote que nos cuentes, bueno, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Dónde vives? ¿Dónde naces? ¿A qué te dedicas? En fin, lo que tú quieras un poco más en lo personal para poder también conocerte en esa línea. Sí. Bueno, me llamo Andrea Íñiguez Manso, tengo 45 años. Hace 20 años que estoy casada, tengo una hija de 14 años, soy abogada, también estudié un doctorado en Derecho, mi área de especialización es Derechos Humanos, Derecho Internacional, algo de temas de feminismo y de género también, y bueno, eso me he dedicado a hacer clases los últimos 20 años, también he trabajado en el activismo político, más que en el activismo político, en el activismo de temas valóricos. O sea, he hecho asesorías legislativas a ONGs, IFEM, después CUI Chile, en temas legislativos, por ejemplo, aborto, eutanasia, educación, la ESI también, la educación sexual integral, y también trabajé 5 años como abogado asistente en el Tribunal Constitucional, así que también conozco esa parte. Ha sido un trabajo muy intenso en distintas áreas, pero siempre en el área del derecho constitucional. Me he dedicado siempre a eso. Oye, y cuando tú le contaste a tu familia que ibas a ser candidata, ¿qué te dijeron? Bueno, la verdad es que yo no les conté, porque nosotros en esta familia siempre tomamos las decisiones en conjunto. Mi marido, cuando él toma una decisión importante en temas laborales, me consulta y yo también a él. Somos ahí... Entonces, y lo hablamos con él, después lo hablamos con nuestra hija, porque en el fondo era una gran aventura, digo aventura, porque era algo nuevo para mí, como tú dices, salí de mi zona de confort, de lo que es la cátedra, lo que es la asesoría, para pasar a la primera línea, ¿no? En buena, ¿no? En buen sentido, y se entiende. Y lo conversamos porque también hay gente que en Chile está muy encrispada, muy ideologizada, entonces también podían llegar amenazas o muchas situaciones, podía llegarse de violencia, espero que no, pero está esa posibilidad. Entonces lo conversamos y decidimos que valía la pena hacer un aporte a esta convención y que tenía que hacerlo. Y ahí me decidí. Y ahí dije que sí. Dije primero lo voy a consultar en familia, después digo que sí o no. Perfecto. Oye, y si nosotros nos tuviésemos que remontar en el tiempo, ¿no es cierto? Y volvemos a tu época escolar, por ejemplo, ¿te destacabas también por un nivel de participación, por tomar iniciativa, qué sé yo, no sé, estoy pensando en las directivas de los centros de estudiantes, o la tesorera del curso, qué sé yo, no sé, tampoco. No me dio ni para eso, no. No, yo siempre he sido una persona muy involucrada en los temas públicos, eso sí. Y era muy de mis ideas,
y además daba mi opinión. Y además tenía mucho gusto precoz por la historia. Te estoy hablando cuando tenía 9 años, yo leía enciclopedias, así me talaba ver enciclopedias, historias de reyes, historias, en fin. Y además en esa época existía el Jueves Cultural, los jóvenes no se acuerdan de eso, pero los canales transmitían canales de cultura buena, ¿no? Seriales de la BBC, etcétera. Y a mí me gustaba mucho, desde niña, la serial cultural. Entonces, siempre mi mamá decía que los jueves la tele era fome. Bueno, me imagino, si a uno no le gustaba esto era fome, claro. Pero los que nosotros nos encantaba, a mí por lo menos me encantaba el jueves. Y bueno, cosa de gustos nomás, ¿no? Y bueno, pero en el colegio era muy de defender mis ideas, aunque fuera la única del curso que pensara así. No me importaba, nunca tuve ese como complejo de los adolescentes de ir con el grupo. Yo no, yo prefería hacer lo que yo opinaba nomás y bueno, y también como te digo, como sabía mucho de historia, a veces hasta corregía a los profesores. Mira qué bueno, potente esto. Sí, mira, y tenía que tener mucha personalidad para hacer una cosa así, ahora que lo pienso. ¿Y te trajo alguna dificultad eso? Porque los profes no son muy dados a aceptar ese tipo de correcciones. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que a lo mejor algún premio que podría haberme ganado no me lo gané, pero ya, bueno. Claro. Oye, y esto de ser tan llevado a tus ideas, ¿impactó en el ámbito de la amistad, por ejemplo? ¿Eras de muchas amigas, amigos o pocos? No, nunca fui a muchos amigos, pero ojo, no porque era llevada mis ideas en el sentido que, o sea, llevaba mis ideas en el sentido de que no es que fuera terca. No soy una persona terca, solo soy una persona que si quiero dar mi opinión, aunque todo el mundo opina en contra, la voy a dar igual. A eso voy yo y tampoco fui de grupo, o sea, nunca fui, prefería tener una amiga o dos buenas amigas que 50 personas, bueno, en esa época no existía la amistad por Facebook, era como la amistad en la guía telefónica, pero no era de andar en grupos para allá y para acá, era más para adentro, era más para mis cosas y me gustaba, por ejemplo, si yo quería ir a ver una película al cine y nadie quería ir a verla, yo iba sola. A eso voy yo, que no esperaba, es típico de adolescente que si alguien no te acompaña, no lo haces. Correcto. Yo no hacía igual, hacía lo que quería, o sea, si yo quería ir, iba. Si a mí me gustaba ir al gimnasio y todas iban al voleibol, yo iba a gimnasia. O sea, a ese sentido nunca fui no llevaba mis ideas, sino independiente. Fui una mujer, y eso no es típico en las mujeres, la mayoría de las mujeres están muy pendientes de lo que dicen, sobre todo las otras de ellas, en la adolescencia por lo menos, y yo no fui así. Perfecto, sí, perfecto, se entiende. Oye, ¿y algún hobby particular en tu época más juvenil? Yo creo que el mismo hobby que tengo hoy, que es leer, me gusta mucho leer libros de historia y libros de literatura clásica, y también me gusta mucho el gimnasio. Me gusta, bueno, yo hacía aeróbica cuando era el tema de la Jane Fonda ahí, ¿no? Después pasamos a Zumba y ahí ya me detectaron algunos problemas de espalda, así que ahí ya pasé a las máquinas nomás. Perfecto. Ya se acabaron mi época de samboloqueo. Oye, bueno, casada, ¿no es cierto?, con una hija. ¿Cuánto tiempo de matrimonio? Vamos a cumplir 20 años en septiembre. 20 años, ¿ah? Sí. Mira. ¿Cómo se sostienen 20 años de matrimonio, oye, con tanto ajetreo, con tanta actividad? Bueno, en el caso tuyo, la cátedra, tu función, en fin, tu desarrollo profesional, etcétera. Mira, yo creo que el secreto del matrimonio feliz depende de la pareja, ¿sí? Yo creo, pero en general, mucho conversar antes de casarte para no tomar una decisión equivocada. Yo creo que nosotros pololeamos 4 años y tuvimos un pololeo a distancia y también yo estaba estudiando todavía, entonces mucho conversar de lo que tú esperas de la vida, de cómo que piensas más o menos educar a los hijos. Entonces, después no hubo bueno, el matrimonio siempre va a traer sorpresas, pero no tanto en temas graves. Temas que se pueden ir amoldando, sí, pero en lo más, digo grave, en lo más esencial, estábamos de acuerdo y hemos ido saliendo adelante entre los dos. A ver, yo no siempre he estado en la primera línea de las ideas ni del trabajo. Yo a veces he tenido un solo curso, por ejemplo, cuando mi niñita era chica, después así, he ido volviendo. Yo creo que la flexibilidad es muy importante. Perfecto. Oye, Andrea, a ver, ¿qué tiene tu hija que se parezca a ti?
Yo creo que ella dice lo que piensa. Me lo Sí, imaginaba, es igual fíjate. que yo. Un Todas las carácter muy alumnas, similar, ¿eh? sí, ella dice lo que piensa también. Sí, yo Perfecto. creo que eso, pero ella tiene más personalidad y ella es más, en fin, es más de salir, yo no es de tanto libro. Pero Ok. bueno, ella es así, y los hijos hay que aceptarlos como son, ¿sí? No, Sí, no por tienen por qué ser supuesto, copia de sin uno. duda. Sin No, duda no, que sí. sí. Y tiene intereses políticos ella también, o sociales, a lo mejor, ¿va por esa Sí, línea? mi hija no tenía, fíjate, no mostraba ningún interés. Bueno, lo que ha escuchado en su casa, mi marido también es muy activo, él es militante del Partido Republicano, igual que yo. Pero ella escuchaba en la casa todo esto, pero yo creo que la marcó fue el 18 de octubre. Ya. Porque el 18 de octubre mi marido tuvo que volver de Santiago y volvió en bus. Y yo lo fui a buscar a la estación porque estaban cerrando todo. Acuérdate que cerraron el Sí. metro, las micros. Entonces yo dije, ¿cómo vuelves a la casa? Y estaba con su computador, en fin. Yo dije, no, te voy a ir a buscar. Y claro, y mi hija me dijo, no, yo voy contigo. Le dije, no, te quedas en la casa. Me dijo, no, yo voy contigo. Bueno, total me acompañó y pasamos por la Alameda, por la avenida Las Rejas, después seguimos subiendo hasta el terminal de buses, y yo creo que, o sea, todos lo vimos en la tele, pero yo no sé si alguno de los que están escuchando lo vio en vivo y en directo, porque fue increíble, o sea, la tele no logra captar lo que fue, o sea, el caos, el desorden, mira, indescriptible, indescriptible, o sea, como Gotham, así cuando salen Batman, así la ciudad, el caos, así, no se puede llegar a describir. Y eso la impactó mucho, y eso le impactó mucho, y ella habla mucho del tema, mucho. Perfecto. Nosotros tratamos de calmar los ánimos y que no tenga sentimientos de rabia, ¿no? Pero sí, yo creo que desde ese momento ella se puso a opinar política. La marcó mucho. Perfecto. Perfecto. Bueno, y es precisamente de ese tema al cual yo te quiero llevar ahora, al tema más político, pero te voy a invitar a que hagamos una muy breve pausa para que podamos al aire, podamos reencontrar de lo personal a lo más político, ¿verdad? Y nos concentremos en eso. ¿Te parece? Me A parece todos estupendo. quienes están escuchando hasta ahora, a todos quienes están en la sintonía de la 106.5, los invitamos a que se mantengan ahí, porque estamos conversando con Andrea Iñiguez, candidata a la Convención Constitucional por el Partido Republicano. Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de vuelta. Muy bien, seguimos conversando con Andrea Iñiguez, aprovechándonos también de la tecnología, ¿verdad? Porque las plataformas también nos permiten estar Sí. conectados y en el día de hoy a través de este sistema podemos llegar a muchos lugares y es por eso que estamos muy agradecidos de que Andrea se haya dado un tiempo para conversar con Radio Simpatía y poder entrar en el terreno más político, Andrea, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se va desarrollando en ti esta cercanía con la política, con la toma de decisiones, con la mirada de país. ¿Cómo se va generando? ¿Partió el 18 de octubre también, así como le impactó a tu hija, también te impactó a ti, o era algo que venía desde mucho antes? No, a mí me venía desde mucho antes. Bueno, Eduardo, yo creo que, con todo respeto por tu barrio y por tus canas, nosotros somos los hijos final ya del fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, es muy poco probable que una persona de nuestra edad no esté interesada en lo político, en lo público. Sin duda que sí. Entonces, eso yo creo que también a nosotros como generación nos influyó. Después también en mi familia había un gran interés por, no éramos una familia política, mis padres nunca militaron ni fueron de partido, pero sí también tenían un gran interés por lo público y por mejorar, cómo podía mejorar la sociedad. ¿Ah? Y después también en la universidad, lo que pasa es que yo exploré un área que es el derecho constitucional. Entonces, el derecho constitucional impacta mucho en los derechos individuales de las personas. Y cuando yo ya salgo de la universidad, empiezo a trabajar con un profesor que escribió, uno de los que redactó la Constitución, don Gustavo Cuevas Farren, lo ayudó en un libro que él escribió, de derechos constitucionales, y ya ahí me metí de lleno en el mundo del derecho constitucional y cómo habían ciertas leyes y políticas ya que estaban impactando, empiezan a aparecer las primeras políticas del aborto, en fin, de igualdad ante la ley, que
en distintas versiones, ¿no? Y etcétera, toda la agenda que vino después. Entonces, y después me fui a trabajar al Tribunal Constitucional, ahí ya estaba inmersa en la Constitución, con don Raúl Bertelsen, que fue otro de los abogados asistentes, otro de los redactores de la Constitución del 80. Y bueno, después hice el doctorado, entonces siempre he estado interesada, pero sobre todo por los temas culturales, yo más bien diría. No me gusta llamarlo valórico, yo prefiero llamarlo cultural. Eso. Y eso me llevó a voluntariados también en ONG, porque yo trabajaba voluntaria con 2 ONG para asesorar en estos temas. Ya, pero esa cercanía con la ley, con la Constitución, ¿no es cierto? Incluso con los redactores de la Constitución, bueno, perfecto, pero a uno lo podrán llevar a, qué sé yo, a especializarse en Constitución, en Constitucional, ¿no es cierto? A desarrollar una clase en la universidad. Pero de ahí pasar al terreno político, hay un clic, ¿no es cierto?, que es necesario hacer, me da la impresión, ¿no? Bueno, así de lleno, yo te diría que pasé después del 18 de octubre, cuando se empezó a hablar del tema constitucional. O sea, a ver, yo siempre, como te digo, le hacía asesorías a Cuide Chile, iba una vez a la semana o 2 veces a la semana al Congreso a explicar temas constitucionales de algunas leyes que se estaban discutiendo ahí. Pero después del 18 de octubre la Constitución va a ser el centro. Entonces, entroncó lo político, si bien no es lo mismo, la Constitución no es lo mismo que lo político, pero claramente entronca con lo político. Entonces, ahí ya empieza más y más, empiezo a involucrarme cada vez más, porque yo entiendo la importancia que tiene una Constitución, y una Constitución mal hecha nos podría causar muchísimo daño. Y eso fue entonces lo que me hizo lanzarme de lleno al proceso, al tema político, si bien nunca había sido lo mío. Correcto. ¿Y es ahí cuando comienzas a militar en el Partido Republicano? No, antes. Yo nunca había militado en un partido político, sí simpatizaba con las ideas de José Antonio Kast, entonces cuando él pide las firmas, nosotros dijimos ya con mi marido le vamos a dar las firmas, militantes los dos, y bueno, después lo que pasa es que yo me fui a trabajar con una fundación que tiene cercanía con el Partido Republicano, entonces ahí ya empecé a involucrarme en el partido mismo. Pero yo más que nada estaba involucrada en los temas de la fundación en el Congreso, y ojo, que eran los temas valórico-culturales, no eran los temas, por ejemplo, tributarios o AFP, que por supuesto lo entiendo la polémica que se armaba, pero no era lo mío especialmente. Perfecto. Y en esa línea, entonces, Andrea, ¿de qué manera o más bien, cuáles serían los énfasis que tú como militante del Partido Republicano y posible futura constituyente, ¿verdad?, convencional, cuáles son esos 2 o 3 puntos que para ti es esencial que estén presentes en la discusión constitucional con la convención constitucional? A ver, es difícil para un profesor explicarlo en 3 puntos, y sobre todo un abogado, decirnos que nos callemos así que vamos a hacer una síntesis, aunque nos cuesta a los abogados sintetizar. Primero, Así me han dicho que es difícil, ¿eh? Uy, es terrible, somos de mucha labia. Mira, lo primero es que algo que para mí lo importante, primero es ir con la verdad por delante en esta campaña. ¿Y qué significa ir con la verdad por delante? Porque yo soy profesora constitucional y yo sé perfectamente lo que una constitución puede ayudar, ojo, a solucionar y no ayudar. ¿Y por qué digo ayudar? Porque la constitución no es perfecta. Eso es lo primero. Entonces, ir con la verdad por delante significa que yo voy haciendo campaña, las personas me manifiestan los problemas que piensan, y yo les respondo, mire, eso a mí me parece que puede estar en una constitución y esto no. Eso me puede significar perder votos, no me importa, porque yo tengo, entre otras cosas, no puedo mentir, pero además porque hay un tema de prestigio personal por medio, o sea, yo soy abogado constitucionalista, entonces, si yo prometo lesera, después todos mis colegas van a ver, oye, pero ¿qué dijiste aquí? O sea, mi prestigio también, o sea, ese es el riesgo mío, no puedo caer en la demagogia, por último, por temas prácticos, ¿no? Y por supuesto porque no me gusta mentir. Y segundo, entonces, ir con la verdad por delante. Esto podría solucionar por medio de una constitución, esto no. Segundo, ¿qué es una constitución y para qué sirve? Todo el mundo hoy día habla de constitución, que está bien, pero ¿para qué sirve una constitución? Y la constitución, en términos generales, para frenar el poder político. Y ese es uno de mis ejes de campaña, FPP. Frenar el poder político.
¿Qué significa frenar el poder político? Uno piensa en el poder político, piensa en el presidente y en el Congreso. No. El poder es cualquier persona que tiene una atribución pública, el Servicio de Impuesto Interno, el CORE, el alcalde, los tribunales, el Ministerio Público. ¿Qué hace la Constitución? Mantiene a todas esas autoridades a raya. ¿Pero por qué hay que mantenerlas a raya? Pues si tú no mantienes a las autoridades a raya, terminas en una dictadura. Perfecto. ¿Ah? Entonces, esa es mi idea de Constitución, que todo lo que se introduzca en la Constitución es para poner a la persona por sobre el Estado. Y poner a la persona sobre el Estado es ponerle un freno al poder. Porque el poder, si tú no lo frenas, se desboca. ¿Ah? Correcto. Oye, Andrea, ¿Mm? y partiendo de esta base que tú nos estás señalando, tan pedagógicamente por lo demás, y te lo agradezco. Gracias. ¿Cuáles dirías tú, a ver, qué te gusta y qué no te gusta de la actual Constitución, ¿no es cierto? Y qué sería necesario poner a discusión para mejorar lo que no te gusta y mantener lo que sí. Sí. Y ese era el tercer punto que iba a responder. Me dijiste 3. Dije, andar con la verdad por delante, lo que es la Constitución. Y tercero, rápidamente lo que pienso que hay que, en esta línea de frenar el poder político, me parece que hay que seguir reforzando los derechos fundamentales de las personas. La Constitución reforzó los derechos fundamentales, los amplió, pero claro, insisto, ninguna obra es perfecta y por lo tanto se puede mejorar. Yo creo que hoy en día lo que hay que mejorar sí o sí es el tema del poder político de las autoridades públicas. Y hay cosas súper concretas que se pueden hacer. Por ejemplo, el Congreso está absolutamente desbocado, desconectado de la realidad nacional, igual que el gobierno. Por esto de las apps ya fue el cambio y fuera. Hoy día yo conversaba con gente en la zona rural de Curacaví y no podían creer lo que habían visto. Pero bueno, yo creo que hay que frenar el poder político. ¿En qué sentido? Yo creo, por ejemplo, que hay que disminuir el número de años que están los diputados senadores en el cargo. Yo no consigo que un senador esté 8 años. Eso es mucho. Tú puedes crear una red clientelar en 8 años, en todo el distrito. Claro. Y lo mismo pasa con los diputados. Ahora tú dices, ¿qué pasa con la relación clientelar? Después eso pasa a lo privado, porque si tienes a gente que se puede, entre comillas, me van a perdonar la expresión, pero apernar en su cargo, ya sea diputado, senador, jueces, ya tengo otra idea para los jueces también, ¿qué pasa? Que tú puedes garantizar muchas cosas. Hoy en día quieren garantizar el derecho al agua, el derecho a la micro, el derecho a esto, los derechos más allá. Pero si el poder tú no le abres las ventanas, nadie lo va a controlar. Porque hoy en día, ¿qué vemos? Que vemos que un escándalo de una empresa X, por ejemplo, no quiero dar nombres para que no nos demanden por calumnia e injuria, pero una empresa X, ¿no? Y después tú empiezas a ver los vínculos y tiene vínculos con el político allá, el político acá, y por eso esa empresa no ha sido controlada. Si tú a los políticos les disminuyes el poder, también puedes disminuir los abusos del Estado, pero también de los particulares. No me parece que sea correcto. Hoy en día se dice, no, esto vamos a crear un defensor del pueblo, o un defensor del consumidor, o un defensor de las culturas. Ya, pero ese defensor va a ser un nombramiento político. Y al final nunca nos va a defender de nada si le toca los pies a algún político, a algún juez o a algún empresario. Yo creo que la mejor forma, y con esto cierro, de frenar el poder político es darle el poder a las personas, que tú no necesites de ningún defensor de nada para demandar al Estado. Y si te sale muy caro, incluso podrías descontar esos honorarios de abogado de los impuestos. Pero eso significa empoderar al ciudadano frente al Estado. Más burocracia no lo va a empoderar y además empieza la corrupción con el sector privado. Correcto, sí, se entiende perfecto. Esa es mi idea, por lo menos. Oye, hay algunos temas que se dicen de la Constitución que me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Sí. Primero, se critica que esta Constitución actual es una Constitución, ¿cómo se le dice? Que subvenciona, ¿no? Subsidiaria, ¿no es cierto? Sí, que tiene una clara línea de subsidiariedad. Luego también se habla de la instalación y una excesiva defensa de lo privado, ¿no es cierto?, con un fuerte modelo neoliberal. A ver, háblanos un poco de estos dos elementos que yo creo que son, que están en boca de todos, digamos, y no siempre tenemos tan claro a qué se refiere. A ver, yo creo que hay una confusión con la subsidiariedad, y esto va de la mano del sistema neoliberal. La Constitución no habla nada de sistemas económicos, no dice nada, ¿ya?
Y el sistema de subsidiariedad se ha entendido, o lo han vendido, digamos, como en la opinión pública, se ha instalado como un sistema que deja todo al particular, que cada uno se los arregle como pueda, cada uno con sus uñas y el Estado toma palco. No. El Estado en un rol subsidiario no toma palco, porque además el principio de subsidiariedad está en las encíclicas papales desde la Rerum Novarum en adelante. ¿Cómo se te ocurre que una encíclica papal va a decir que los particulares hagan lo que quieran y el Estado tome palco? Eso sería liberalismo puro y duro. ¿Ah? Lo que pasa es que el rol subsidiario del Estado lo que dice es que mientras el particular, ojo, el particular no se refiere al empresario, se refiere a cualquiera, pueda hacer una actividad, no la haga el Estado. O sea, si puede haber una radio que la puedan desarrollar privado, que lo hagan ellos y no el Estado. Si puede haber un canal que lo puedan desarrollar, ¿y qué hace el privado y no el Estado? Si los padres pueden educar a los hijos, entonces no los educa el Estado, no se los quite y los manda al Sename. Eso es rol subsidiario del Estado. El problema que yo creo que ha sucedido es que el Estado tiene que llegar, entonces la subsidiariedad dice a donde no puedan llegar los particulares o lo están haciendo mal, o sea, por ejemplo, una familia que está maltratando a los hijos, se les quita la tuición, ahí interviene el Estado a través del Poder Judicial. O si es que a los particulares no les conviene, por ejemplo, hacer una red de metro, eso lo hace el Estado, por eso es que el metro lo administra el Estado. Pero yo creo que ¿cuál es el problema? Que hoy en día no se está aplicando el rol de subsidiariedad. Por ejemplo, uno ve que el Estado gasta mucha plata en cosas que uno dice, ¿pero por qué? O sea, yo siempre pongo este ejemplo. El CERNAM todos los años hace una campaña Regala Igualdad. Y Regala Igualdad es que a los niños les regalemos muñecas y a las niñas camioncitos para romper los estereotipos de género. Tengo mi opinión sobre los estereotipos de género, pero ese no es el punto. El punto es por qué el Estado tiene que decirle a los particulares lo que regala o no. Y ese dinero, a mí me gustaría verlo invertido en otro canal que corra en paralelo en las Mercedes, para que no vuelva a suceder el problema que tuvimos en el verano. O que vaya a construir una alcantarilla a las personas de Lo Herrera, que no tienen. ¿Ah? O sea, yo creo que el problema es que el Estado, el dinero no lo está destinando al que en verdad debería ocuparse, sino que a veces son grupos de interés o el que grita más fuerte. Y eso no es rol subsidiario del Estado. ¿Ah? Correcto. Y tú hacías el link ahí, ¿no es cierto?, con lo neoliberal, que también es de pronto, ¿no es cierto?, un concepto algo confuso y que sí. algunos dicen que lo neoliberal no es lo que parece porque viene de la nueva forma de ser liberal. Bueno, eso tampoco, en términos generales, ¿no es cierto?, se maneja tan en profundidad. Mira, a mí nunca me ha gustado esta palabra neo, porque neo es como, yo soy algo pero no quiero decir lo que soy. Entonces, no, ¿eres liberal o no eres liberal? Neocomunista, bueno, ¿eres comunista o no eres comunista? Neonazi, aquí tenemos unos neonazis que dicen que dicen, no, pero nosotros no somos la raza aria, pero somos neonazis. Pero a ver si el tema de la raza aria es esencial en el nacionalsocialismo. Tú no puedes ser nazi si no crees en la superioridad de la raza aria. ¿Ah? Es como ser cristiano sin creer en Cristo. Entonces, esto de neo nunca me ha gustado porque encuentro que es como una cosa de decir yo soy pero no soy. No, eres o no eres. ¿Ah? Entonces, yo esto de neoliberal nunca he entendido, al igual que tú, Eduardo, nunca he entendido bien qué es. Pero a mí pero por principio no me gusta la palabra neo porque la encuentro poco precisa. ¿Ah? Perfecto. Andrea, nos quedan pocos minutos para seguir conversando. Tal vez podríamos pensar en una conversación, pero en breves minutos, con todo lo que tu rol de abogada te permite, puedas entregar, ¿no es cierto?, un último mensaje a tus votantes, particularmente, ¿no? Y nos ayude a motivar a la gente para que participe el próximo 10 y 11 de abril, porque nos parece fundamental la participación en términos de la legitimidad y en términos del ejercicio democrático, que sin duda es fundamental. Y a los candidatos les pedimos eso, que nos ayuden a fomentar la participación, pero que también se dirijan a sus votantes para entregarles un último mensaje, ¿no es cierto?, y llamarlos a votar por ustedes también, que es la finalidad de esto también. No, lo mío, en primer lugar, yo quiero hacer un llamado como profesora constitucional
a un llamado a todos los, si hay alguien que ya no le gustó mis ideas, bueno, está bien, me puede escribir a las redes sociales, me dice por qué no le gustó y ojalá sea sin garabato, yo respondo todos los mensajes y explico todo, no, te contaba yo creo en la libertad de expresión. Pero yo le quiero pedir a todas las personas que vayan a votar el 11 de abril, el 10 y 11, como tú dices, es muy importante ir, y también a informarse, porque a mí me da susto, yo tengo o sea, las ideas mías de constitución son muy distintas a otros constitucionalistas, u otros abogados, o personas que saben de constitución. Pero otra cosa muy distinto es caer en la demagogia constitucional de prometer cosas que, o por ignorancia o de forma intencional, tú sabes que no pueden estar en la Constitución. Entonces, yo eso les pido, por favor, que se informen muy bien antes de votar, no por el más simpático, no por el más popular, porque la Constitución es algo serio, ¿ya? Son las bases del país para los próximos 40 o 50 años. Y lo segundo es, bueno, hacer también un llamado a votar por mí, porque conozco el tema. Y también me pueden escribir porque en esto yo agradezco estos espacios en radios locales porque es mucho más fácil llegar a las personas que en radios nacionales o canales abiertos, que ahí son otros criterios los que corren. Y me pueden escribir a mis redes sociales, Andrea Constituyente, yo respondo todas las preguntas. ¿Ah? ¿Qué haría con el Poder Judicial, por ejemplo, que no alcancé a hablar, pero yo le limitaría el tiempo a los jueces, están hasta los 75 años, a mí eso no me parece, ¿ah? Porque crea también círculos de corrupción, pero ¿qué opino de todos estos temas? Lo respondo y también digo sinceramente, esto no es un tema constitucional, a lo mejor también puede ser eso una respuesta, a lo mejor no era lo que querían escuchar, pero lo diré de todas maneras. ¿Mm? Perfecto. Me parece que no sería mala idea, Andrea, pensar en una próxima entrevista en donde podamos hablar de lo que no es constitucional. Yo creo que ¿sí? Es una manera muy seductora de presentar además, ¿no es cierto?, ciertos temas que también están como en la palestra pública, pero que sin ser abogado y sin ser el experto que tú eres, digamos, uno sabe que no es necesario que estén ahí como para que se hagan realidad. No, bueno, hay que ir a sería bueno, sí, correcto, de todas maneras, sería bueno, sería bueno pensar en un, tal vez no ahora o en otro momento, no sé, pensar, de todas maneras, feliz. En un nuevo encuentro y traducirlo en esos términos, ¿te parece? De todas maneras, un modo más pedagógico, y ahí yo explico además qué piensan otros de lo mismo, para que no piensen que lo que yo estoy diciendo es solo lo que es, ¿ya? También hay que tener un poquito de sinceridad intelectual ahí. ¿Mm? Perfecto. Andrea Íñiguez, candidata a la Convención Constitucional por el Partido Republicano, Distrito 14, ¿verdad?, que involucra las provincias de Talagante, Melipilla y el Maipo. Así que te queremos agradecer, Andrea, que hayas accedido a esta conversación con nosotros. Radio Simpatía está abierta a todos los candidatos, está disponible para todos quienes quieran presentar sus propuestas en nuestra emisora. Así que muy agradecido y será hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Gracias. Un minuto para que te despidas, Andrea. Eso, me despido y todo lo que tú has dicho estoy absolutamente abierta y como insisto, y también si usted me puede preguntar, oye, pero ¿qué opinan otros de lo que tú estás diciendo? También les puedo decir lo que opinan otros, ellos decidirán. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. A ustedes que están en la sintonía de la 106.5, la invitación es a que se mantengan ahí porque Radio Simpatía está siempre presente en los grandes eventos. Soy Eduardo Osorio. En la cámara y edición estuvo Cristian Delgado. Y para todos ustedes, un abrazo cariñoso porque pronto nos volveremos a encontrar en cualquier otra instancia. Muy bien, chao, chao. Chao, gracias.